Tras el arresto de Karan, la mansión entera se sacudió como si un terremoto invisible hubiese destruido sus cimientos. Kudret, enloquecida por la idea de ver a su hijo esposado, corrió hacia la policía entre lágrimas, jurando que todo era un error y suplicando con voz desgarrada que liberaran a su hijo mientras Sema, con las manos temblorosas, exigía la libertad inmediata de Karan, gritando a los agentes que no tenían pruebas suficientes, aunque en el fondo su desesperación era un reflejo de su propio temor a que las verdades ocultas comenzaran a salir a la luz. Sin embargo, Karan, dentro del coche patrulla, se mostró sereno, hablándole con firmeza a su madre para tranquilizarla, asegurándole que todo se aclararía en la comisaría, pero esa calma no alcanzaba a detener la tormenta que se desataba frente a la mansión, donde Seyhan observaba en silencio desde lo alto de las escaleras con lágrimas en los ojos, sabiendo que había sido arrastrada al centro de un destino cruel. De pronto, Kudret subió furiosa los escalones señalándola con el dedo acusador y gritándole que todo era su culpa, llamándola demonio y asegurando que había traído la desgracia a su casa. Palabras que perforaron el corazón de Seyhan como cuchillos, pero aún así, la joven negó con firmeza entre sollozos, mientras Sema se abalanzaba hacia ella con odio en la mirada, queriendo arrancarla de raíz de aquella familia que sentía destruida por su presencia, aunque la propia Kudret, presa de contradicciones, detuvo a Sema con los brazos extendidos, ordenándole que se detuviera, recordándole que esa no era la forma en que su familia debía comportarse, y en medio del silencio roto solo por las sirenas de la patrulla que se alejaba con Karan dentro, Kudret cayó de rodillas gritando de dolor, mientras Karan, desde el coche, desviaba la mirada de los agentes para fijarla en Seyhan, que permanecía inmóvil en los escalones con el alma rota, un intercambio silencioso que lo decía todo. Poco después, ya dentro de la mansión, el ambiente se volvió aún más asfixiante cuando Sema irrumpió furiosa en la habitación de Seyhan, que apresuradamente llenaba una maleta con ropa intentando huir de aquel infierno, acusándola de ser la autora de cada desgracia, de haber planeado la muerte de Salih y de haber llevado a Karan a la cárcel, mientras Seyhan, con la voz entrecortada, rogaba que la dejara en paz. Pero Sema se burlaba de ella, asegurándole que pronto estaría sola en el mundo, porque todos descubrirían quién era realmente. Y cuando la tensión parecía desbordarse, Kudret apareció en la puerta con mirada autoritaria, exigiendo saber qué ocurría, a lo que Sema respondió señalando una cómoda y acusando a Seyhan de esconder algo allí, lo que llevó a Kudret a abrir los cajones de un tirón hasta descubrir un fajo de billetes escondido entre la ropa, gritando furiosa que para qué necesitaba ese dinero, mientras Seyhan, cabizbaja, intentaba contener la verdad, hasta que finalmente confesó que lo había conseguido para demostrar la inocencia de su hermano, lo que desató la ira de Kudret, quien, entre risas amargas, la comparó con su familia, llamándolos mentirosos y sinvergüenzas. Con lágrimas de dolor y odio, Seyhan se defendió diciendo que su madre había sido honorable y que su hermano era inocente, pero la rabia de Kudret fue más fuerte y ordenó que la encerraran en el almacén, arrastrada por Ilias entre forcejeos y gritos desesperados de que aquello era un secuestro. Tras ser encerrada en la oscuridad del almacén, Seyhan, sola y sin señal en su celular, golpeó la puerta hasta quedarse sin fuerzas, pero fue entonces cuando escuchó la inocente voz de Alay del otro lado, quien creyó que todo era un juego de escondite, y, convencida por las súplicas disfrazadas de misión heroica de Seyhan, consiguió la llave y abrió la puerta, regalándole a la joven el respiro de esperanza que necesitaba para escapar. Entre abrazos y lágrimas, Seyhan agradeció a la pequeña y le pidió que guardara el secreto, cerrando de nuevo la puerta y devolviéndole la llave para que nadie sospechara, antes de desaparecer entre pasillos y huir por el jardín con el corazón desbocado. Mientras tanto, en la comisaría, Karan era interrogado bajo una tensión insoportable, acusado de la muerte de Jacob y enfrentando la cruel noticia de que existía un testigo secreto que lo incriminaba,
lo que lo dejó helado, convencido de que Seyan era la culpable de aquel testimonio. Khan, su abogado, llegó para calmar la situación y prometió hablar con Seyan directamente, mientras Karan, angustiado, le rogaba que no dejara que lastimaran a la joven, sabiendo en el fondo que había mucho más de lo que parecía. Sin embargo, cuando Khan y Kudret regresaron al almacén para interrogarla, descubrieron horrorizados que Seyan había escapado, lo que desató la furia de Sema y la desesperación de Kudret, mientras la pequeña Alai, con inocencia infantil, revelaba sin querer que había jugado con Seyan y la había liberado. El escándalo fue inmediato, y Sema, fuera de sí, la llamó demonio. Mientras Khan comprendía que Seyan era la pieza clave que podía cambiar el rumbo del destino de Karan, y decidió salir a buscarla antes de ir a la comisaría. Pero el giro más devastador llegó cuando, en la celda, Karan recibió una visita inesperada. Seyan, que apareció ante él con la mirada cargada de resentimiento y dolor, acusándolo de ser responsable de la muerte de su hermano y de haber destruido su vida, mientras Karan, desesperado, gritaba su inocencia y juraba que no había cometido tal crimen, chocando ambos en un intercambio de reproches y lágrimas que dejaron a los dos devastados, incapaces de creer el uno en el otro, hasta que Seyan decidió marcharse sin darle la oportunidad de explicarse, alejándose por el pasillo mientras Karan gritaba su nombre desde los barrotes, consumido por la angustia de perderla y por la oscura sombra de un destino que parecía empeñado en separarlos para siempre. Seyan salió de la comisaría con el corazón en pedazos. Sus pasos tambaleantes parecían arrastrarla hacia un destino incierto, pero en su interior ardía una llama de determinación. Sabía que la misteriosa nota que había encontrado en el almacén podía cambiarlo todo y demostrar no solo la inocencia de Karan, sino también la culpabilidad de Sema y Emir. Mientras caminaba por las calles oscuras, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero no se detuvo. Estaba convencida de que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde, sin imaginar que Emir ya había enviado a 2 hombres de confianza para seguirla de cerca y asegurarse de que no hablara con nadie. En la mansión, Kudret se debatía entre la culpa y la furia, recordando la mirada de Seyan cuando fue encerrada, mientras Sema intentaba manipularla una vez más, asegurando que todo lo ocurrido era obra de esa víbora que había envenenado a su familia, pero por primera vez, Kudret dudó en silencio, sintiendo que algo no encajaba en toda aquella maraña de acusaciones. En paralelo, Khan recorría desesperadamente la ciudad buscándola, confiando en que la muchacha sería la clave para liberar a Karan, mientras en su celda